No sé si lo quitarían o no. Ojalá lo hubieran quitado, porque Cristo ya no está en la cruz. La cruz es solamente el símbolo. Amén. Algunos la toman como amuleto, como una patita de conejo. Es que esta te va a dar buena suerte. Algunos toman la cruz así. La cruz solamente es un testimonio de alguien que padeció por ti y por mí, pero que ya no está crucificado. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Cristo resucitó, amén. Qué gran evento, qué gran fiesta, qué gran gozo para usted y para mí, que somos hijos de Dios, seguidores, fieles, amantes de Dios, amantes de la verdad, poseedores de lo eterno, de la eternidad para nosotros, que es vida abundante, poseedores de pruebas, aflicciones, quebrantos, y qué bendición que podamos ser hijos de Dios. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 24. Bendito Dios, te damos gracias de veras por tener misericordia de nosotros y por permitirnos reconocerte en esta tierra como Dios Todopoderoso que resucitó. Y gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das a todos de vivir, de celebrarte, de glorificarte y exaltar tu poderoso nombre. Por Jesucristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Grande es el Señor desde el momento en que Él quiso ser quien viniera a pagar por nuestros pecados, cumplir toda profecía. Y aun cuando Él muere en esa cruz y resucita, aun cuando estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, algún día tendremos una conferencia específicamente de lo que Él hizo ahí, todo lo que significó que Él pudiera estar en el corazón de la tierra, y que Él regresa, resucita, y el evento más grandioso de toda la humanidad, de todos los tiempos, que un gran líder que hablaba verdad, que enseñaba, que daba sanidad, que regalaba lo mejor de Él, y que un día prometió que resucitaría y lo cumple. ¿Cuántas veces no hemos conocido quizás a alguien que nos promete algo y jamás nos cumple? Pero Él prometió, y cada palabra que salía de su boca, ciertamente Él la cumplió. Él nunca, ninguna de sus palabras quedó en el aire. Y nadie puede decir en la vida que Jesús dijo algo que no hizo. Al contrario, aun cuando Él resucita de entre los muertos, viene y vuelve a estar nuevamente en medio de aquellos que amaba. ¿Por qué? Porque quería darles aún consejos, aún más exhortaciones, aún más guianza. Y qué privilegio para nosotros que hasta el día de hoy, aunque no podemos ver a nuestro Señor Jesús, pero podemos saber que la guianza, su instrucción y su sabiduría está en medio de nosotros, su Santo Espíritu, que somos poseedores de ese poder de Dios, no presencial, mas sí en el Espíritu, y de una manera presencial también. Dice el libro de Lucas en el capítulo 24, en el verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjense nada más. Nuestro Señor Jesús le recuerda a sus discípulos que era necesario que se cumpliera todo lo que se hablaba de Él desde Moisés. Y Moisés, ¿sabía usted que fue el que escribió el libro de Génesis? Entonces desde Génesis capítulo 3 ya hay una profecía que nos decía que nuestro Señor Jesucristo vendría a este mundo.
Desde la ley de Moisés hasta los profetas y los salmos, todo se cumplió. Creemos en un Dios que es verdadero. Muchos dioses que se han levantado por el mundo, por los años, por los tiempos, las edades, y que se han proclamado como dioses, como guías, como personas ofreciendo una salvación, pero que al final de cuentas están en su tumba y nunca saldrán de su tumba. Nuestro Señor Jesús, a lo largo de su caminar, hubo un tiempo cuando Él dijo, cuando está en el templo y le dice a los fariseos y a los escribas: derriben este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y los fariseos decían entre ellos: ¿cómo puede ser posible que este hombre diga que derribemos el templo que fue construido en 40 años? Que se llevó 40 años para construir, y Él dice que en 3 días lo va a levantar. Nuestro Señor Jesucristo hablaba de su cuerpo. Él hablaba del templo que era su cuerpo, y estaba hablando una profecía, la profecía del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, nuestro Señor Jesús ya les estaba adelantando y les estaba diciendo: este templo ustedes lo van a derribar, pero en 3 días yo lo voy a levantar. Porque el poder de Dios iba a levantar ese templo. Ahora imagínese usted científicamente cómo fue posible que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estuviera muerto 3 días, y cuando Él sale o se le aparece a María y a las otras mujeres, no estaba descompuesto su cuerpo, no tenía señas de maltrato, cuando el cuerpo había llegado a la tumba maltratado, golpeado, lleno de sangre, llagas, no se sabía qué era lo que estaba en esa tumba. ¿Y cómo es posible, o qué pasó ahí para que su cuerpo no regresara o resucitase de una manera incorrecta? Nuestro Dios siempre dio señas de que era un Dios verdadero. Mas sin en cambio hoy nos enfrentamos a una sociedad donde, a pesar de tantas pruebas, a pesar de tanta profecía cumplida y de todo lo que la palabra de Dios nos enseña y nos da y nos regala, la humanidad no cree. Pero aquí la palabra de Dios dice que cuando está con ellos les dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, antes de que Él muriera en la cruz no entendían las Escrituras. ¿O por qué hasta que Él resucita les abre el entendimiento? ¿Por qué? ¿Por qué desde antes no? Porque nuestro Señor Jesús tenía que partir y tenía que entender, tenían todos ellos que entender cada cosa que Él hizo en este mundo. Para ese propósito resucita Jesús, y para ese propósito se encuentra con sus discípulos, para terminar de hacer en ellos la obra. Dice la palabra de Dios en Filipenses que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. O sea, que si Dios ya comenzó contigo, Él no te va a dejar al olvido. El que ha resucitado, al que le celebramos por haber resucitado, es el mismo que terminará la obra en tu vida. Él no te va a dejar a medias. Él va a terminar, porque Él no comienza y se queda a la mitad. Él termina y Él va a terminar. Y dice la palabra de Dios que les abre el entendimiento para que entonces comprendieran las Escrituras. Ahora imagínense cómo Pedro, después de que se le abre el entendimiento, piensa. Ciertamente en la mañana estudiábamos cómo Pedro pertenecía a un partido político llamado los Zelotes, y todos ellos portaban un arma, que era un machete, un cuchillo largo. Entonces Pedro, ¿cómo pensaba Pedro cuando estaba con Jesús? Ahorita vamos a ver un poquito de Pedro. Dice el verso 46: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, nuestro Señor le abre el entendimiento a sus discípulos con un propósito. Nuestro Señor Jesús ya sabía que Él tenía que irse y que el Espíritu Santo tenía que venir, pero Él tenía que abrir el entendimiento por una razón, para que cada uno de ellos, su entendimiento fuera abierto y estuviera receptivo y se acordase de todo lo que ellos vivieron al lado de Jesús. De ahí parte y de ahí es donde surge entonces cuando cada uno de ellos escribe o le es recordado por el Espíritu Santo lo que Jesús hizo, y de ahí parte que ellos escriben los evangelios. Para eso les ha abierto el entendimiento, para que ellos, cuando el Espíritu Santo viniera, el Espíritu Santo les iba a recordar cada milagro, cada acontecimiento y cada evento que vivieron con Jesús, para un propósito. Dice el verso 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo se iba a predicar el arrepentimiento y perdón si a lo mejor ellos, su entendimiento estaba cerrado? Para eso lo abrió Jesús, para que ahora, cuando Jesús se iba o Él tenía que partir después de haber resucitado, la obra que Jesús hizo en este mundo, aquellos que caminaron con Jesús tenían que cumplir y tenían que seguir llevando esas buenas nuevas, llevando ese evangelio de arrepentimiento y perdón, anunciando, dice, en el nombre de Jesús, perdón y arrepentimiento. Para eso nuestro Señor aún no terminaba con ellos, aún no se podía decir, yo me voy, el Espíritu Santo va a venir, pero ustedes ya están listos. No, el Señor seguía trabajando con cada uno de ellos. Esto me recuerda cuando un alfarero está haciendo una pieza de barro y la pieza se echa a perder. Cuando esa pieza se echa a perder, ¿sabes qué hace el alfarero? El alfarero tiene que quitar esa arcilla y la tiene que agarrar pedazos de ella y la tiene que golpear y volver a agarrar y golpear, como hacer un tipo de amasar, pero a golpes. No es un amasar suave, sino que desprendiendo la arcilla, golpeándola con fuerza y otra vez, y así sucesivamente, hasta que llega un momento donde tanto golpe vuelve a unir la masa. Nuestro Señor Jesús resucita y entonces era el momento de empezar a agarrar parte de la arcilla de cada uno de ellos y empezar a golpear sus vidas. Nosotros podemos ser y vivir hasta el día de hoy eso. Por eso es que cuando nosotros caminamos con Jesús y vienen las aflicciones, podemos sentir esos golpes, pero esos golpes son de amor, porque aparentemente podemos ver que la vida nos golpea, que te puede ir mal, o te pasa esto, o pasó aquello, pero realmente lo que está pasando detrás de todo eso es que son golpes de amor de parte de Dios, de aquel que resucitó, y que es la manera de decirte: te amo, te estoy perfeccionando hasta el día en que yo venga. Hasta ese día tú puedes ser perfeccionado, hasta ese día tú puedes alcanzar la estatura del varón perfecto. Aquí no puedes ser perfecto, porque la perfección la alcanzas hasta que llegues a la presencia de Dios, porque al darte el Señor un cuerpo espiritual para que tú puedas estar en la dimensión de Dios, entonces tú ahí alcanzas la perfección, porque ya eres no como Dios, pero sí puedes ver a Dios, y Dios se encarga de eso. Y yo no conozco otro que haga lo mismo. Dice el verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas, le está diciendo a sus discípulos, vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre para que sobre vosotros. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Investidos del poder desde lo alto. Nuestro Señor Jesús se va, todos gozosos, contentos, porque vieron el poder de Dios manifestado, no solamente desde que Él llega y nace y camina en este mundo,
sino que Él les promete que era necesario padecer, padece, muere, resucita, se los encuentra nuevamente. Ellos se cercioran de ver los agujeros de los clavos en sus manos, en sus pies, la marca de la lanza en su costado, y ellos al ver todo eso quedan seguros de que era el mismo al que amaban y seguían. Pero entonces ahora entramos a una etapa donde el Señor empieza a tratar con cada uno de ellos. Vamos a ver específicamente dos casos. Acompáñenme al libro de Juan en el capítulo 21 y vamos a ver cómo, aun cuando nuestro Señor Jesús ha resucitado, tiene un trato especial con ellos. Les da unas últimas indicaciones. Al Señor le interesaba dar esas indicaciones, incluso podemos llamarle exhortaciones o regaños, pero ya lo hace Dios de una manera con mucho amor hacia sus discípulos. En Juan capítulo 21, en el verso 15, está con Pedro, y decíamos que Pedro, él era de un carácter muy rudo, muy fuerte, era muy, ¿cómo se dice? Muy exaltado, de todo se enojaba, era enojón, de todo se enojaba, de todo se irritaba, era muy fácil de provocar, para todo sacaba el machete, o sea, no se quedaba con nada, o sea, él la fuerza ya, yo me imagino a Pedro, que Pedro a todos les quería cortar las orejas. Es más, yo siento que hasta en aquel tiempo también le decían el mocha orejas. Tenía tanto tino para mochar orejas. Usted sabe lo que le cortó la oreja al soldado que fue a arrestar a Jesús. Y si fue tan hábil para cortársela a él, pues a cuántos atrás no se las habrá cortado. Entonces, él era muy fácil de molestarse, de enojarse. Y en esto acontece algo pero muy especial con nuestro Señor Jesús, porque van caminando y nuestro Señor Jesús le pregunta algo a Pedro y le dice, en el verso 15, San Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Y entonces le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando viene esta primer pregunta de parte de nuestro Señor Jesús, Pedro no sabía lo que en ese momento estaba aconteciendo o lo que iba a acontecer, sino que Pedro quizás pensó en ese momento: me preguntan porque pues quiere saberlo, ¿no? Pero detrás de esto, fíjate lo que hay. En el verso 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Cuando el Señor le pregunta a Pedro por segunda vez que si lo amaba, entonces Pedro como que ya se presentía algo, él tenía algo en su vida. Él decía: ¿por qué no me cree que lo amo? Y por su mente de Pedro empezaron a pasar muchas cosas. Quizás Pedro dijo: a lo mejor es porque lo negué. A lo mejor me está diciendo: es que tú me negaste, es que estoy enojado contigo porque en aquel momento de tu vida tan especial, cuando la comunión contigo era especial, ¿por qué me rechazaste delante de los hombres? ¿Por qué me negaste? Pedro en su interior empezó a sentir que algo empezaba a suceder y que ese Pedro enojón, ese Pedro gruñón, ese Pedro que fácil sacaba el machete, estaba en una etapa, en un momento donde no podía sacar, y ese comportamiento no podía ser más. Dios estaba tratando con Pedro en una manera que le estaba diciendo: en tu vida ya no puede existir tu machete, en tu vida ya no puede haber el enojo. Si en verdad me amas tú y tú quieres ser diferente, entonces tienes que cambiar tu forma de ver la vida para que a donde tú vayas yo siempre pueda respaldar, y la palabra que tú puedes hablar a través de tu boca, entonces yo pueda respaldar eso.
Dios estaba confrontando a Pedro de una manera en que ahora Pedro ya no podía sacar el arma, en la que ahora Pedro no se podía poner en contra del Señor, en la que ahora Pedro tenía que doblegarse, en la que ahora Pedro tenía que definitivamente decirle al Señor: sí, Señor, te amo, y no solamente te lo voy a decir de palabras, sino que efectivamente voy a apacentar tus ovejas y voy a cumplir el mandamiento que tú me das. Pero Pedro no se esperaba que había una tercera vez. Y entonces le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque dijo: híjole. Dentro de Pedro quizás decía: pues ¿por qué me está dice? Ya le dije que sí lo amo. ¿Por qué me vuelve a decir si lo amo? ¿Acaso él no lo sabe todo? Es más, yo le pedí perdón por haberlo negado. ¿Por qué me sigue insistiendo? Dios estaba derribando de Pedro, de su carácter, de su interior, al Pedro anterior. Lo estaba llevando hasta los suelos, hasta lo profundo, donde solamente ahora tenía que quedar dentro de Pedro Dios establecido como Señor y Dios. Yo siento que hasta en ese momento, la palabra de Dios no lo dice, pero siento que Pedro tuvo que hasta sacar el machete, pero no en forma de provocación, sino decir: sí te amo, Señor, y me despojo de lo que soy, porque para seguirte, para servirte, me tengo que despojar de lo que fui. Y ahora quiero que veas que me voy a despojar para seguir siendo el Pedro que tú quieres. Pedro, entristecido, dice la palabra de Dios, le dijo: Señor, tú sabes todo y tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y Jesús le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Cuando nuestro Señor Jesús le dijo estas palabras a Pedro, y cuando el Señor le dice sígueme, está poniendo un sello en la vida de Pedro, en su alma, porque yo siento que Pedro terminó con su alma dolorida, llena de dolor, porque Pedro se decía: pues ¿cómo no me cree? Dios le creía. Pero cuando venimos a Dios, Dios no va a dejar que tu pasado, que tus dolencias, o si alguien lastimó tu corazón, Él no va a dejar que tú lo sigas con esos dolores. Cuando un leproso iba a entrar a la ciudad, un leproso, había dos cosas: o llevaba una campana anunciando y gritando leproso, o solamente entraba sin la campana y gritando que era leproso. Cuando la gente escuchaba que era un leproso, se tenían que hacer a un lado para que no fueran contagiados. Pero cuando Jesús llegaba y tocaba a los leprosos y los sanaba, ¿sabes qué hacía un leproso? Se despojaba de sus ropas, porque ahora en ese momento ya no existía más la lepra, sino que entraba la sanidad de Dios, y él tenía que despojarse de un pasado, de lo que había sido, porque ahora el que lo había tocado y lo había sanado lo hacía una persona nueva, limpia, que ya no existe un dolor en su corazón ni en su alma, sino que ahora al llegar a Jesús quitaba toda dolencia del corazón, todo aquel que te había lastimado de tu vida, en tu alma, y no dejaba heridas, sino que Él preparaba al Pedro nuevo para emprender un nuevo viaje. ¿Y cuál era el nuevo viaje? En la cita anterior veíamos que Dios les dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Dios nos llama, Dios nos sana, nos restaura, para que nosotros nos conviertamos en testigos de la verdad.
que era el siguiente paso a seguir después de que nuestro Señor Jesús resucita. Convertirnos en testigos de verdad. Cuando llega el día de Pentecostés, una de las ordenanzas ahí era que teníamos que ser llenos del poder de Dios para poder ser testigos, primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero créame, cuando el día de Pentecostés llegó y cayó sobre los que estaban ahí y el poder del Espíritu Santo empezó a obrar, o aparecieron lenguas sobre sus cabezas como llamas de fuego, y empezaron a hablar idiomas, entonces estos hombres, créanme que no solamente reciben el poder de Dios, sino que dentro de sus vidas comienzan a ser restaurados, sanados, preparados para entonces ser enviados. Hoy en día nosotros, usted y yo, tenemos que estar listos y preparados para ser enviados. En ese mismo verso de Juan 21, pero ahora en el 20, vean lo que pasa. Se supone que Pedro ya había entendido, pero ahora veamos qué pasa con Pedro. Dice en Juan 21:20: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, hasta celoso se puso Pedro, fíjese nada más. Y pasa algo bien curioso en ese momento, porque entonces cuando Pedro le dice al Señor: ¿y qué de este? Jesús voltea y le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Pero ¿usted por qué cree que sucedió esto? Después de que Pedro se suponía que ya había entendido. A veces nuestras vidas estamos caminando en el Señor y sabemos que Él nos está transformando y cambiando, pero a veces cometemos tales errores que nos damos cuenta y quizás llegamos a decir o podemos pensar: sigo siendo el mismo, no he cambiado. Pero no es que no hayamos cambiado, hermanos. Es que hay alguien que está en nuestra contra, que de repente te va a recordar lo que tú eras en un pasado. Pero cuando Él te recuerde lo que tú eras en un pasado, tú recuérdale lo que a Él espera en un futuro, que es un lago de fuego. Por lo tanto, aquí el apóstol Pedro volvía a cometer un error y es reprendido por nuestro Señor Jesús. Y le dice: ¿y qué a ti? Si yo hago que este esté o viva hasta que yo vuelva nuevamente. Pedro entiende el mensaje de Jesús y yo siento que él se sintió avergonzado por lo que había hecho. Y la palabra siguiente que Jesús le dice: tú sígueme, tú sígueme. Es como cuando estamos trabajando en la obra del Señor y de repente empiezas a sentir celos por alguien, porque que a lo mejor es más que tú, o sabe más que tú, o trabaja más, o hace más, o quién sabe. Pero de repente entran los celos. Querido hermano, cuando Dios nos llama, como Pedro, nos llama y nos limpia y nos prepara para la obra, es normal que sientas celos. Pero Dios, así como tenía algo especial para Pedro, también tenía algo especial para Juan y para cada uno de sus discípulos. Y Dios nunca va a poner a pelear a los suyos, sino que a cada uno le va a dar una comisión diferente y a cada uno le va a capacitar para que lleve a cabo lo que le ha sido encomendado. Acuérdate que los celos van a ser de parte de alguien que va a querer que cometas errores, que falles, que te equivoques. Cuando nuestro Señor Jesús le dice a Pedro: tú sígueme, en el verso 23 dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, aquí pasó algo maravilloso, no solamente con Pedro,
sino que al mismo tiempo Dios le da una gran bendición al apóstol Juan. Porque ¿sabía usted que el apóstol Juan fue el que más vivió de todos los discípulos? Él estuvo aproximadamente hasta el año 90 después de Cristo, que es cuando recibe la profecía del libro de Apocalipsis, estando exiliado en la isla de Patmos. Fue el último de los discípulos en morir. Fue un apóstol o un discípulo de Jesús que siguió sembrando la semilla, y que dentro de sus discípulos había uno que se llamaba Policarpo, que por el mismo Juan fue puesto en la iglesia de Esmirna. Y sabía que la iglesia de Esmirna, según Apocalipsis, es una de 2 iglesias que no recibieron reprensión por parte de Dios. ¿Por qué? Porque ahí se veía el trabajo de Dios a través de su discípulo, y de su discípulo a los discípulos, llevando la buena semilla, sembrando el buen ejemplo y cumpliendo lo que Dios quería que fueran testigos de la verdad. Usted y yo a eso somos llamados, a ser testigos de la verdad. Hoy nos gozamos porque Cristo resucitó, porque Él se levantó de entre los muertos, porque cumplió todas las profecías de la palabra de Dios, pero ahora nos toca mostrar a Jesús allá afuera. No solamente el mundo tiene que saber que Jesús está manifestado en todo lo que tú haces, sino que el mundo espiritual tiene que saber que cuando te ve caminando por donde te vea caminando, a quien ve es al Hijo de Dios. Pero ahora fíjate lo que dice. El verso 25 está sorprendente porque dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Jesús hizo, si lo escribieran, no cabrían los libros. Usted y yo tenemos solamente una porción de lo mucho que nuestro Señor Jesús hizo. Llévese hoy grabado en su corazón, en su mente, que somos llamados a ser testigos de la verdad. Así como nos hemos gozado hoy por la resurrección, que cada día en tu corazón resucite el anhelo por amar más a Jesús, por parecerte más a Jesús. Cuando lleguen los celos como le llegaron a Pedro, acuérdate que no es bueno tener los celos porque quizás alguien acomoda las mesas mejor que tú, o las sillas, o limpia más el piso mejor que tú. No es que entre el pueblo tengamos celos. A Dios, a cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio, un proyecto, y créeme, lo que tú hagas no se va a parecer en nada a lo que haga otro, ni la intensidad con que uno lo haga lo va a hacer el otro, ni la pasión con que uno lo haga lo va a hacer el otro. El amor que tú pongas en las cosas que haces para Dios es un amor el cual tú vas a permitir que nazca y va a provenir de Dios. Cuando lleguen los golpes a tu vida, así como el alfarero que tiene que golpear la arcilla y golpearla y golpearla y golpearla, acuérdate que son golpes de amor de parte de Dios. No te desesperes, porque cada golpe va a traer en ti una transformación, una actitud nueva, una visión nueva para ti, que es de parte de Dios. Te quiero leer unos versos que van a dar testimonio de lo que hemos estudiado en este día. Y por ejemplo, no lo busques, solamente escúchalo. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, verso 10, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No existe, hermanos. La misma palabra nos enseña que no hay otro, pero sí nos llama testigos. No dice: tú no sabes, tú no me sirves en el ministerio. No, para Dios todos somos importantes, todos somos útiles y todos somos llamados testigos. Dice el libro de Juan: y vosotros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Porque desde el principio en el corazón de Dios siempre has estado. Él nos ha predestinado no solamente para ser parte del cuerpo, parte de la iglesia, sino que ahora estamos llamados para llevar el evangelio, para llamar al arrepentimiento y al perdón de pecados en el nombre de Jesús. El libro de los Hechos dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaron. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Aquí estamos viendo el testimonio de los que somos testigos de Dios, que eran enviados a la cárcel. El mismo libro de los Hechos nos enseña: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. A Pablo se lo dijo, nos lo dice a nosotros. A veces a mí me han preguntado hermanos: oye hermano, es que pues ¿cómo voy a predicar si yo no tengo la locución para pararme en un púlpito? Le digo: hermano, no creas que los que son, todo el que es llamado a Dios no necesitas un púlpito. Dios en tu vida te va a acercar amigos de trabajo, personas quizás en el camino, en un parque, algún familiar, te los va a acercar y Dios te los va a llevar, porque Dios sabe que tú eres capaz de mostrarles la verdad de lo que tú has aprendido y de lo que Dios te ha enseñado a través de lo que aquí pudieras aprender o has leído. Entonces no te sientas incapaz, porque si fuiste llamado es porque eres capaz. Y ¿sabes qué? Cuando a veces, yo sé que te ha pasado que estás con alguien, no sabes qué decirle, pero Dios te recuerda cierto versículo que es el que le tienes que dar o del que le tienes que hablar, y ese es Dios obrando a través de tu vida, que es útil y que debe testificar a quien Dios te ponga de que hay un Dios todopoderoso, único, y que fuera de Él no existe otro y no hay otro. Porque no estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacer este mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En el libro de los Hechos dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has escuchado. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. No tengas miedo, hermano, no tengas temor. A veces el Señor te puede hablar incluso a través de alguien cercano a ti para reprenderte, para quitar una mala actitud de tu vida. Y en el momento tú vas a poder hasta incluso reconocer que esa palabra no fue de tu familiar o de la persona que te lo dijo, sino que en tu corazón algo te va a hacer saber que fue el mismo Dios, que te está diciendo: ya párale, ya detente con esa actitud, ya cámbiala. Tú eres un llamado a servirme. No puedes continuar con tu forma de pensar, no puedes continuar hablando esas palabras, y cuando tú lo sientes lo reconoces, porque te duele, así como le dolió a Pedro esas reprensiones, que aun cuando era el salvo, aun cuando era uno que caminó con Jesús, la regaba y la volvía a regar y cometía el error. Sentía celos y el último registro que tenemos en la palabra de Dios fue esa reprensión de los celos, donde Dios le dice: ¿y a ti qué? Tú haz lo que te corresponde, tú haz para lo que has sido llamado. Tú enfócate al ministerio, enfócate donde puedes ser fuerte, donde puedes ayudar, donde puedes apoyar. ¿Y a ti qué si yo a aquel lo levanto más? ¿O a ti qué si yo hago más con él?
¿O a ti qué? Si él yo lo llevo a las naciones o no lo llevo a las naciones, o si le doy o no le doy. ¿A ti qué? El Señor Jesús, antes de irse, le puso una paliza a los suyos porque los amaba. Dios no se quería ir sin decirle eso a Pedro, y no le estaba reclamando, no le estaba diciendo porque tú me negaste, ahora yo te la devuelvo. No, con amor, con mucho amor lo hizo entender. Cuando el Señor se va, entonces el Pedro grosero, el Pedro agresivo, el mocho orejas ese, ya no andaba con la espada, sino que ahora iba a Jerusalén y se paraba en el templo y predicaba, y en un día se ganó 3,000, y en otra ocasión predicó y se ganó 5,000. Pero si Pedro se hubiera puesto al brinco ese día que fue reprendido por Jesús, entonces nada hubiera tenido efecto en su vida, porque no había reconocido su error. Pero Pedro reconoció su error. Por eso esas últimas partes por sanar de su corazón, de su carácter, de su ser, fue sanado, restaurado, curado. Y por eso ahora el nuevo Pedro se levantaba, alzaba su voz y ganaba muchas almas. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, pero si tu templo, que es tu vida, si en ese templo que te fue dado por Dios porque Él te creó, permites que su Santo Espíritu esté ahí, entonces tu templo se convierte en un lugar santo, donde el poderoso nombre de Dios y su poder puede operar para alcanzar. Solo tenemos que dejarlo. Solo tenemos que tener en mente que somos testigos de Dios y que queremos cumplir su mandato. Si Dios no hubiera querido esto, entonces Él hubiera resucitado, les hubiera dicho de lejos: ahí se ven, nos vemos en la segunda venida o en la resurrección. Ahí nos vemos, yo me voy con mi Padre, y se quedan. Pero no, Jesús se tomó el tiempo, se le apareció a 500. Y qué hermoso, sí es cierto esto. Jesús muere y tiembla. Jesús resucita y tiembla. Y cuando Cristo venga, la tierra va a temblar, y dice que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se abrirá de tal manera que formará una cruz, como diciéndole al mundo: aquí estuvo el Hijo de Dios, aquí está el dueño del mundo, al que tienen que glorificar, al que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y al que esté enfrente de Él debe de doblar sus rodillas. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Bendito Señor Jesús. Gracias. Gracias te sean dadas, Dios Todopoderoso, por tu gran sacrificio. Porque no fue en vano, porque aquí estamos, porque te creemos, porque queremos ser esos enviados, esos amados del cielo, y porque sabemos que tú, a cada uno, para cada uno de los que estamos aquí, somos importantes para ti. Así que bendito Dios, yo te pido por Jesús, que así como has hecho la obra en todos nosotros, la sigas haciendo, y que ninguno de ellos pueda pensar en su corazón que tú no estás obrando, porque ciertamente si ellos voltean hacia atrás, ellos no pueden decir mi vida es la misma, sino que de verdad ha tenido un gran impacto el haberte conocido, porque ahora no solamente hay una esperanza en Jesús, sino que te seguimos esperando, y quizás esperamos el sonido de esa trompeta para encontrarnos en los cielos contigo. Tuya es la gloria, Señor, tuyo el poder, y tuyos somos todos nosotros. Hágase tu voluntad. Por Jesucristo te lo pedimos, el amado de las naciones, el príncipe de paz, el Señor de señores, ese gran león de la tribu de Judá, el Todopoderoso que vive y reina, al que alabamos y proclamamos con nuestras bocas. Aleluya. Amén. Dáselo bien fuerte. Bendito seas.
Me quedo con esto que dijo el hermano Sergio. Cuando Jesús murió, tembló. Cuando Jesús resucitó, tembló. Dígale al que está a su lado, y ya empieza a temblar. ¿Qué significa? Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar para recoger las ofrendas, los diezmos. Bendigo sus vidas por ser fieles a esta congregación. La fidelidad tiene un premio. ¿Cuántos dicen amén?